Este es el premio Nobel en el año 2003 que descubrió Peter Hanek las acuaporinas y que fue una contribución bastante grande porque permitió estudiar a una serie de enfermedades congénitas que las van a aprender progresivamente, o de repente las han visto en biología, que tienen que ver con la alteración en estos canales de agua en diferentes tejidos. Estas son las estructuras de varias acuaporinas, ahí para que se distraigan. Y veamos ahora el balance externo. Entonces, el balance interno ya lo tenemos claro. Ya sabemos qué cosa es balance interno. Ahora veamos qué cosa es balance externo. Balance externo significa que lo que ingresa en mi organismo tiene que ser eliminado. Y yo tengo que estar en balance cero. ¿Por qué razón? Si elimino más de lo que debo, vamos a suponer que le digo a un alumno, ¿sabe qué? Tenemos problemas con el proyector, vaya corriendo y busca el vigilante y se pone a dar vuelta por todo el campus universitario con esta temperatura. ¿Qué va a perder? Agua con bajos solutos, ¿no es cierto? Porque es sudor lo que va a perder. ¿Y qué le va a pasar a su balance de agua en ese momento si le hacemos balance de la mañana a lo que emisionó, a lo que sudó? Su balance va a estar negativo, ¿no? Se llama negativo cuando nos falta. Necesito hacer una prueba, los explica, ¿alguien la regula? No es cierto, no es regulada. Quiero tomarme más agua, lo que se me ocurrió, tomo más agua. Quiero comer menos, puedo comer menos, o sea, no es regulado. Si me voy al lado de las pérdidas insensibles por la piel, ¿yo las puedo controlar? No, porque no es regulado. Depende de la temperatura ambiente, depende de la actividad que yo tenga y depende si tengo integridad de la capa córnea de la piel. Por respiración, también yo pierdo agua, tampoco es controlada. Si yo camino más rápido, aumento mi frecuencia respiratoria, pierdo más volumen. Si disminuyo, me pongo en reposo, disminuye la pérdida de volumen. Nadie lo regula, está en relación a la actividad que yo haga o al estado fisiológico normal o patológico. Con respecto a las heces también, normalmente son 100 centímetros de agua que uno pierde en heces, o 200. Pero si yo me antojo y me dijeron que en el mercado de Jesús María en la esquina tal venden el mejor ceviche del mundo y mala suerte me toca uno, me le pusieron la mano cochina, me voy en diarreas, ¿no es cierto? Eso no es una pérdida controlada, perdí más de lo que debía. Entonces, ¿quién es el único que regula volumen cuando me sobra, cuando me falta? A través de la orina, el riñón. Cuando a mí me sobra agua, el riñón es capaz de aumentar la excreción de agua libre de solutos o agua con solutos en el caso del vaso con sangre sedada. En el caso de que me falte volumen, lo que va a hacer el riñón es, oiga, siento poco volumen, y él manda las señales a lo que yo llamo los tres chismosos. ¿Cuáles son los tres chismosos? ¿Usted se acuerda? El simpático, el eje renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética. Todos ellos se activan porque el riñón le dice dónde está llegando volumen. Entonces, el único que trabaja todo el día para saber este sujeto tiene que estar en el balance del medio interno. ¿El medio interno era qué compartimento? El extracelular, muy bien. Este sujeto tiene que estar en balance y yo tengo que regular. Entonces el riñón es el único capaz de poder regular nuestro balance externo. O sea, nosotros podemos sobrepasarnos en ingesta o podemos perder más de la cuenta, que el riñón va a ajustar eso a través de la orina. Me sobra agua y le daré pues 2 litros, 2 litros y medio. Me voy en diarrea como el ceviche ese que les dije y de repente pues voy a poner 400 o 500 de volumen urinario, ¿no? Entonces es importante. Ahora, ¿cómo se regula esto? En el balance interno la regulación era específicamente por el número de solutos, ¿no es cierto? El número de solutos. Aquí en el balance externo de agua tenemos los ingresos que provienen del agua que nosotros bebemos y los alimentos que acá le pongo entre comillas sólidos, porque en realidad todos terminan convirtiéndose en agua en diferentes porcentajes. Me como un pedazo de sandía, obviamente más del 98% es agua, diferente si me como un litro, ¿cierto? Pero también se convierten en agua en un porcentaje importante. Estos ingresos que no le quieren dar sitio, ver el sitio, pues no sea malo. Mi cuenta se
Estos ingresos van a ser chequeados por un sensor. Le va a decir, a ver, suficiente, estoy en cero, no voy a hacer nada. O sí, me está faltando agua, y lo que voy a hacer es estimular en el hipotálamo. Y en el hipotálamo estimula a través de este mecanismo dos cosas: el centro de la sed y la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Me falta agua, este sensor inmediatamente le va a avisar y va a decir, oye, falta. Y se me dispara la hormona antidiurética para retener agua y se estimula el centro de la sed para aumentar mis ingresos. En el caso contrario, si tomé un montón de agua, la antidiurética ni se enteró, sigue descansando y en la neurohipófisis, y el mecanismo de la sed tampoco se activa. Del otro lado, hablábamos de las pérdidas, que son las que están puestas aquí, la orina, que es manejada exclusivamente por el riñón y que es la única que es regulada de acuerdo al estatus de balance. Las pérdidas insensibles, puestas así, porque realmente no nos damos cuenta, no sabemos cuánto perdemos, que son por la piel y por la respiración, y la otra pérdida, que es más o menos fija, es por las heces en estado de salud. ¿Quiénes son los que van a regular los ingresos? O sea, aquí ya actuó el sensor, me sobra agua, me falta agua, ya me estimulé o ya me bloqueé. A este nivel, el volumen en exceso o en defecto lo que va a generar es que la hormona antidiurética que se liberó acá va a actuar sobre los riñones y va a producir retención de agua en el caso de déficit de agua, disminuyendo el volumen de orina, sea porque el sujeto perdió por sudoración excesiva, porque el sujeto está con un problema de taquipnea, porque está con una neumonía, por ejemplo, está con un broncoespasmo severo, o porque tuvo diarrea, pues el paciente, ¿no? Y el centro hipotalámico regulador de la sed lo que va a hacer es mantener este mecanismo de la sed así presente hasta el momento en que se llegue a balance. En el momento en que se llegue a balance, estos sistemas nuevamente regresan al valor del equilibrio. ¿Muy bien? Entonces ya sabemos que es balance interno y a que le llamamos balance externo. Esto es en promedio lo que uno pierde, ¿no? Simplemente son cantidades que pueden variar de acuerdo al sujeto. Pero lo que les pongo aquí es fundamentalmente por eso, ¿no? Lo que ingresa tiene que ser igual a lo que egresa. Y que el único que regula el volumen es la orina. Tenemos pérdidas anormales y lo acabamos de mencionar. Si el sujeto está en hiperventilación, como le digo porque está con, digamos, salud, acidosis metabólica, está hiperventilando, ¿no? O está en alcalosis respiratoria porque está en un cuadro de pánico, de ansiedad, ¿no? Ahora que hay tantas armas que uno le ponen en la cabeza, en la ventanilla del auto, uno para pues en alcalosis metabólica todo el tiempo. Yo de los semáforos, yo entro en alcalosis metabólica. Veo cada sujeto que pasa por mí, es chorro. Es horrible vivir así. No sé si ustedes son seguros, es desastroso. Yo creo que han agarrado a los estudiantes. Cuídense, chicos, en verdad que da miedo. Sí, de verdad, uno sobre. A mí me han asaltado 2 veces con arma de fuego y una con arma blanca. Entonces ya entro en pánico, pero donde veo a alguien con una cara medio sospechosa, digo, te chorro. Sí, pero de repente no es. O esos que se acercan con su franelita y el sujeto que hiperventila por acidosis metabólica, por alcalosis respiratoria, una neumonía, un broncoespasmo en el paciente asmático, va a perder volumen, ¿no? Miren, por cada 5 respiraciones encima de 15, que es el promedio, este sujeto va a perder 50 mililitros. Por sudoración, una sudoración leve, solamente la cara, el cuello, ¿no? Las manos, va a perder 8 mililitros por kilo por día. Pero si es moderada y comprende el tronco y abdomen, 15 mililitros por kilo por día. Y si es severa, que moja la cama, puede perder hasta 30 mililitros por kilo por día. Entonces, miren la cantidad que uno puede perder
por estas anormalidades en el balance del agua. Por fiebre también, por cada grado encima de 37 grados, uno puede perder 5 mililitros por kilo por día, ¿no? Entonces esto es importante recordarlo cuando uno aprende a hacer balance, lo va guardando en memoria para cuando haga su práctica clínica y no lo encuentre en los libros de clínica, porque estos están en fisiología, les va a ayudar mucho. Ahora, ¿cuál es lo importante para tomar en cuenta esto como real? Que tiene que tener más allá de 12 horas de permanencia el evento para considerarlo. Si es 1 hora, 2 horas, en realidad es tan poco que no interesa que ustedes se pongan a calcular porque les sale 10 mililitros más o 20 mililitros más. Eso no es trascendente para el balance de un paciente. ¿Cómo chequemos el balance externo del agua? Porque el balance interno lo tenemos muy claro. Medimos la osmolaridad en el extracelular y sabemos de qué refleja exactamente lo mismo, porque hemos dicho que están en equilibrio. Pero el balance externo tenemos que utilizar otras medidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de yo medir el balance de agua? Es mediante el peso diario del paciente, generalmente en la misma báscula, que esté controlada, que esté bien chequeada y que sepan ustedes de qué es confiable. Y tiene que ser en las mismas condiciones, o sea, si el paciente lo pesaron en ayunas, o si el paciente tomó desayuno, que no se vaya a comer pues el primer día una taza de leche y al siguiente día se come 2 panes con chicharrón y con camote y 2 tazas de café, entonces va a variar su peso, obviamente, ¿no? Entonces tiene que ser en las mismas condiciones. Por lo general, tratamos de que sea en la primera pesada de la mañana al paciente en ayunas para tener las mismas condiciones. Y hay que recordar esto, para que un sujeto pierda medio kilo, ¿no? Eso era mi paciente que me perdió medio kilo. Tengo que asumir que tiene que tener un balance calórico negativo de 3.500 calorías. Es un sujeto que ha estado realmente sin comer y que esto es lo que ha perdido para llegar a esta pérdida de medio kilo. Y veamos cuál es la definición de volumen circulante efectivo, que no es exactamente decir que es el gasto cardíaco o que es el volumen del extracelular. El volumen circulante efectivo es el volumen plasmático capilar que perfunde los tejidos, o sea, es el que baña a los tejidos, el que en forma efectiva lleva oxígeno a los tejidos. Ese es el volumen circulante efectivo. Por decir, puedo tener un paciente con insuficiencia cardíaca, ya han hecho cardiología y ya saben qué cosa es insuficiencia cardíaca. ¿Cómo está el volumen de agua corporal total en un sujeto con insuficiencia cardíaca descompensada? Está hecho una bola de agua, ¿no es cierto? Hay un montón de volumen fuera, ahora vamos a ver por qué. Sin embargo, ese exceso de agua es porque la bomba no está trabajando adecuadamente y por lo tanto el retorno es imposible en una bomba, en un músculo que está fallando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está el gasto cardíaco en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada? ¿Cómo está el gasto cardíaco, chicos? ¿Ah? Disminuido, muy bien, está pobre. Y si está disminuido, el riñón lo va a sentir. Y hemos dicho que el riñón es el que controla nuestra homeostasis. ¿Y qué va a hacer el riñón? Alertar, prende todas las alarmas y dice, me está llegando poco volumen. Salgan los 3 chismosos y los 3 empiezan a reabsorber agua y sodio. Reabsorben un montón de agua y ¿qué va a pasar? ¿El corazón se mejoró? No, sigue enfermo. ¿Qué le va a pasar al sujeto? Se hincha cada vez más. Entonces, es importante que el volumen circulante efectivo no es exactamente igual que el volumen del extracelular. El paciente con insuficiencia cardíaca es una buena demostración que su agua extracelular está muy aumentada, el paciente está muy edematizado, pero su intravascular está chiquito, porque la bomba no llena pues los vasos, no los repleta, están flat, están a medio llenar. Está claro ese concepto, ¿verdad? Entonces, si alguien les pregunta, ¿siempre el volumen circulante efectivo es igual que el volumen del extracelular? La respuesta es no, depende del estado del paciente.
en estado de salud, con una buena bomba cardíaca, con una buena presión arterial, con una función renal, perfecto. Pero si tiene defecto en la regulación en uno de estos sistemas de órganos, definitivamente va a haber un divorcio entre ambas. Lo segundo es que el volumen circulante efectivo depende del estado de expansión o contracción del extracelular y de la presión arterial. Expansión. Vamos a suponer que tienen ustedes un paciente totalmente sano, 8 años o 10 años, por la edad que ustedes deseen. Hace un cuadro de faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico, de los que son nefritogénicos, y al cabo del periodo de latencia, que son 15 días, hace una glomerulonefritis, o sea, el riñón se inflama. Y al inflamarse y producirse edema de todos los capilares, ¿cómo está la filtración de ese riñón? Abajo, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a pasar al sujeto? No va a poder eliminar el agua y el sodio. ¿Cómo está el volumen circulante efectivo? Aumentado. Y ahí sí, el extracelular también está aumentado. Como ven acá, sí van en paralelo. Y como les digo, puede ser contracción del extracelular, que es lo que hemos mencionado, el caso del paciente con insuficiencia cardíaca o el paciente con síndrome nefrótico, que es el perdedor de proteínas. Y también el volumen circulante efectivo depende de la presión arterial. No va a tener igual perfusión un sujeto que tiene pues 130 con 80 de presión y alguien al que le dieron diuréticos o le dieron medicación para la presión arterial y que está caminando con una presión entre 100 y 60 milímetros de mercurio en la diastólica. Ese sujeto que tiene la presión baja obviamente tiene una compliance que no está totalmente ocupada. Los vasos no están totalmente llenos y por lo tanto su volumen circulante efectivo está bajo. Si se va al otro lado y el paciente se hace hipertenso, 180 por 100, ¿cómo estará? Aumentado el volumen circulante efectivo. Entonces, estos son los tres determinantes del volumen circulante efectivo: estado de expansión, estado de contracción y las cifras de presión arterial. Y por último, depende de la masa de osmoles. ¿De qué osmoles? Efectivo, ¿no? ¿Cuál es el efectivo aquí? El sólido, o sea, el volumen de la masa de osmoles efectivos. A propósito, no les pongo para que ustedes me soplen, del extracelular, que es el cloruro de sodio. Muy bien. Ahora hablemos, terminamos las acuapolinas, hemos hablado del volumen circulante efectivo, hemos hablado del balance externo del agua. Ahora veamos cómo se distribuye el agua en el compartimento extracelular. ¿Qué porcentaje de peso de un sujeto es el agua extracelular? 20%, ¿no es cierto? Y está dividido en dos partes. Las 3/4 partes corresponden ¿a quién? Al intersticial, y la cuarta parte al agua plasmática. Entonces, cuando comentábamos en la clase pasada, decíamos que el manejo entre el intra y el extracelular es por osmolaridad, pero eso no pasa entre el agua plasmática y el agua intersticial, porque ahí lo que nos separa es la pared capilar, que es tremendamente porosa, altamente permeable al agua, y prácticamente todos los iones, excepto moléculas grandes, como sucede con la proteína, ¿no? Y decíamos que entonces los cambios de osmolaridad entre el intra y el extracelular a ellos no nos afecta para el movimiento del agua, sino ellos son afectados por las fuerzas de Starling, que creo que la hicieron una revisión en cardiología, creo que también la revisan, ¿no? Entonces, esas son las que van a regular el pasaje de agua entre uno y otro compartimento para mantenerse en balance. Entonces, tenemos los dos compartimentos de que hablábamos. El movimiento del intrafiltrar del plasma por la membrana capilar es importante que recuerden que no causa movimiento alguno entre el intra y el extracelular. Son compartimentos que para fines de regulación, su regulación es independiente porque dependen de dos mecanismos totalmente diferentes. Y la presión hidrostática y la presión osmótica son las que van a determinar este volumen. Ahora, ¿cómo es el líquido intersticial? Acá está el capilar, donde va a pasar pues a través de la pared, ¿no?
dije que es altamente porosa, el agua hacia el intersticio. Este intersticio, ¿no? Este intersticio, que es lo que se llama la gelatina tisular, ¿no? Así lo han haber estudiado ustedes. Recuerden que está formado por estas fibras de colágeno que son tremendamente largas, ¿no? Y que recorren pues los espacios entre capilar y capilar, pero tenemos unos filamentos de proteoglicanos que son como una malla que en el microscopio óptico ustedes son capaces de verlo. No pueden ver el microscopio electrónico, pero con microscopía óptica no lo van a ver. Esta malla, ¿no? Esta malla, que es la que atrapa el agua, está compuesta por estos proteoglicanes y dentro, ¿no?, forman estas vesículas de líquido libre. Cuando les pregunten cuál es el gel tisular es el proteoglicano con las vesículas de líquido libre que están atrapadas dentro de este tejido intersticial. Pero también existen espacios muy escasos que le llaman los riachuelos de líquido libre, que se hacen más evidentes cuando el sujeto empieza a hacer edema, que es una condición patológica, ¿no? Cuando mucha agua pasa del capilar, por lo que vamos a ver ahora, sea porque aumenta la presión hidrostática, porque cae la oncótica, o porque se enfermó la pared capilar, una vasculitis, por ejemplo, o una reacción anafiláctica, la porosidad aumenta, la cantidad de agua pasa. La característica de este tejido intersticial es que es poco distensible, como recuerdo, es poco distensible, y eso, digamos, es una medida de seguridad para que el paciente, por ejemplo, que hace hipertensión, le sube la presión, teóricamente debería escapar agua hacia el intersticio, entonces todos los hipertensos deberían estar hinchados, ¿no es cierto? ¿Y ustedes conocen a todos los hipertensos hinchados? No, no es así. ¿Por qué? Porque existen mecanismos de defensa contra la retención de fluidos. Y ustedes recuerdan estas fuerzas de Starling, pues son las presiones hidrostáticas tanto dentro del capilar como fuera del capilar, y las presiones oncóticas, ¿no? Lo que recordamos es que la presión hidrostática del capilar, que es una presión que va entre 30 y 35, depende del territorio, es la que mueve el agua hacia el espacio intersticial, hacia aumentar el agua intersticial. La presión oncótica, por el contrario, lo que hace es retener el agua dentro del capilar. Por lo tanto, si yo pierdo proteínas, ¿qué va a pasar? Voy a retener menos agua y esto va a tener tendencia a irse hacia el intersticio, como sucede con los cirróticos, que no puede sintetizar albúmina, o con el paciente que tiene síndrome nefrótico, que pierde albúmina en cantidades importantes por la orina. Las fuerzas en el intersticio también son presión hidrostática y presión oncótica. La presión hidrostática del intersticio es una presión negativa, como ustedes conocen. Por lo tanto, el agua más bien tiende a salir. ¿Cuándo es que puede ingresar el agua hacia el capilar por efecto de cambio en la presión hidrostática del intersticio? Cuando empiece a dejar de ser negativa, o sea, dejar de ser -3 o -8, como sucede en el capilar glomerular, que empieza a dejar de ser negativa, se convierte en positiva y en ese momento se invierte. Y ese intersticio, en vez de tener la facilidad para jalar el agua afuera, lo que va a hacer es reabsorber agua hacia el capilar. Entonces, estamos metiendo otro concepto. Cuando el agua sale fuera, es la filtración de agua. Cuando el agua retorna por efecto de esta cambio de presión, se llama reabsorción de agua. La presión oncótica en el intersticio es muy variable en los diferentes lechos capilares. En el caso, por ejemplo, del riñón es prácticamente 0, pero sin embargo en el hígado es muy alta, es casi igual que lo que hay dentro del capilar sinusoidal. Entonces, esta presión oncótica es la que va a determinar si va a arrastrar agua hacia afuera o no. Si la presión oncótica es alta aquí, lo que va a hacer es mover agua hacia afuera. En el caso del riñón, obviamente acá le ponemos una cruz porque es 0 lo que tiene en el intersticio el capilar glomerular. Entonces podemos decir que el movimiento de fluidos por las fuerzas de Starling
Lo que han aprendido también en otros capítulos es que la tasa de filtración es simplemente la suma algebraica de la diferencia de presiones hidrostáticas tanto dentro como fuera del vaso, menos el delta de presiones oncóticas tanto dentro como fuera del vaso. Y delante existe un KF. ¿Qué aprendieron del KF? ¿Qué cosa era el KF? Coeficiente de ultrafiltración. ¿Y depende de qué factores? Muy bien, o sea, depende de dos factores, del área y de la permeabilidad. ¿Y dónde hay más capilares? ¿Qué órgano es el que tiene más capilares? El riñón. ¿Y dónde es que hay la mayor permeabilidad de los capilares? En el riñón. Por eso que podemos filtrar 180 litros por día. Si no, estaríamos perdidos, ¿no? Estaríamos hechos unas bolas de agua desde que nacemos. Hasta que hacemos, pues salimos como un zeppelin por la ventana. Y aquí, desarrollando la fórmula delta de las presiones hidrostáticas del capilar y del intersticio menos la resta de las presiones oncóticas, tenemos aquí una letra griega. Y esto se refiere a la permeabilidad que tiene el capilar para la proteína. Cuanto más permeable sea la proteína, menos movimiento de agua va a haber. Pero cuanto menos permeable sea, ya está en cero el intersticio, el pasaje de agua va a estar dado por la presión hidrostática, básicamente. Lo que podemos observar es que conforme pasa el fluido a través de un capilar, van a empezar a caer la presión del capilar, ¿no? Miren, disminuye de tamaño, ¿no? De grosor, y la presión oncótica tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque estamos trasvasando líquido y obviamente la cantidad de proteína se concentra más y va aumentando cuando está cerca a la médula. Ahora, si bien es cierto, estas son, digamos, las fuerzas que regulan el pasaje de agua o la reabsorción de agua, también es importante tener en cuenta el esfínter precapilar. O sea, es la otra, digamos, el modificador de las fuerzas de estado. Yo puedo tener una presión arterial normal, puedo tener un estatus de volumen normal, puedo tener un nivel de albúmina normal, función cardíaca normal, función renal normal, hígado muy bien, pero me administran un fármaco que me produce contracción del esfínter precapilar. ¿Qué va a pasar dentro del capilar en ese momento? ¿Cómo se va a afectar? ¿Se va a afectar o no este flujo de líquidos? ¿Cómo se afecta? Me dijo sí, así que usted sabe la respuesta. ¿Cómo se afecta? A ver, por acá, ¿cómo se afecta? Si yo cierro el esfínter precapilar. No, póngalo pues al 50%, o al 20%, o al porcentaje que sea. Lo que quiero saber es qué efecto va a tener en el flujo a través del capilar. Va a entrar menos, exacto, y porque estoy cerrando acá, y al entrar menos va a caer la presión hidrostática. Muy bien, entonces va a haber menos trasvase de fluido a través de la pared capilar. Ahora, ¿qué pasa si yo clampo en el lado venular? ¿Qué voy a generar? Mayor presión hidrostática y por lo tanto mayor transferencia de fluidos hacia el intersticio, y yo puedo generar edema, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esto es lo que pasa normalmente en un capilar muscular, por ejemplo, ¿no? La presión hidrostática del capilar arranca en 30 milímetros de mercurio y termina en 10, ¿no? La presión oncótica en 28 milímetros. Y como ven, la presión hidrostática siempre es negativa, y en el capilar muscular tenemos una presión oncótica de 8 milímetros de mercurio. Entonces, hagan un ejercicio simple. Sumen las presiones hidrostáticas y sumen las presiones oncóticas y sáquenme cuál es la gradiente de presión.
aquí en el lado arterial y en el lado venular. A ver, en el lado arterial. Empecemos con las hidrostáticas, ¿no es cierto? 30 y 3. ¿Me están siguiendo? Ya. Presiones hidrostáticas. 30 con 3 son 33. ¿Tengo que sumar algo más? Esas son las presiones hidrostáticas. Y las presiones oncóticas, 28 más 8. 36. Este 10, ¿a quién se lo pongo? A la suma de las presiones hidrostáticas. Aquí, al 10, 43. A 36, ¿quién gana? La presión hidrostática, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay un trasvase de fluidos a través de la pared capilar. ¿Y qué pasa con ese fluido que entra a la pared, fuera de la pared capilar al fluido intersticial? Si no hubiese mecanismos que sean compensadores, terminaríamos acumulando fluidos en ese espacio y generaríamos edema. Sin embargo, existe un mecanismo que ustedes han aprendido que nos defiende del edema. ¿Cuáles son? El transporte por los linfáticos, ¿no es cierto? Y ese es un mecanismo que nos permite que si nosotros tenemos ese exceso de volumen, que son generalmente 2 a 3 litros, pueda ser retornado hacia la circulación a través de ¿quién? El conducto torácico izquierdo y el derecho, ¿no? Muy bien, entonces aquí repito nuevamente que esta presión hidrostática va cayendo mientras que la presión oncótica se mantiene. Entonces aquí un ejercicio simplemente para preguntarles, ¿no? Y tienen la respuesta al costado, pero como ejercicio. Si yo incremento el KF, o sea, el coeficiente de ultrafiltración, ¿qué va a pasar? El flujo aumenta, porque le estoy aumentando la permeabilidad y o el área capilar. Segundo, si yo incremento la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, es decir, en vez de -3, tengo -2, -1, y lo invierto y lo paso a positivo, ¿qué va a pasar? Baja, ¿no es cierto? Porque se va a oponer a la presión hidrostática del capilar. Y si lo que aumento es la presión hidrostática del capilar glomerular, como sucede cuando yo cierro a nivel venular, voy a aumentar el flujo a través del capilar, ¿no? Entonces, ejercicios para que lo recuerden y se les quede grabado el concepto. Y aquí, solamente por curiosidad, para que vean ustedes, las fuerzas de Starling, miren, la gradiente de presión hidráulica en el músculo esquelético, en el alveolo y miren en el riñón. O sea, la gradiente de presión hidrostática es mucho más alta en el riñón. ¿Cuál creen que sea el mecanismo? ¿Qué se les ocurre de lo que acabamos de revisar? Apliquen lo que acabamos de revisar. Quiero ver qué tan pilas son. La pregunta es, ¿por qué creen que en el riñón la gradiente de presión hidráulica es más alta? Miren, acá 17,3 y acá 45. Acá es -3, acá es 10 y la gradiente nos da 35. ¿Por qué en el capilar, en el riñón, la gradiente de presión hidrostática es más alta? ¿Qué cosa tiene el capilar en el riñón? ¿Qué creen? ¿Cómo? Más alto. ¿Qué dijo? Ya, el mayor de filtración, ¿qué más? No. Acabamos de hablar de que si cerramos la vénula, ya ven, es la autorregulación que tiene el capilar glomerular. El capilar glomerular no es estático como sucede con el músculo esquelético o con el alveolo o con el hígado. El riñón, acuérdense, el riñón tiene que mantener homeostasis y no puede perder volumen. Entonces él autorregula. Abro la boca si me falta, cierro la boca para ahorrarme, o cierro en el lado venoso si tengo que aumentar pérdida de volumen. Entonces es la característica para tener esta gradiente tan alta que va a permitir una mayor transferencia, tiene
un motivo. Tengo que eliminar todo el exceso de volumen de ese sujeto o retenerlo, depende de qué situación esté, y la gradiente se debe a los cambios diferenciales en la presión arteriolar. El gerente, como vamos a ver más adelante en otras de las próximas clases, tiene esa capacidad de resistencia aumentada, que lo hace muy especial a este capilar. Y con respecto a la presión oncótica, pues como saben, si nos vamos al riñón, es cero, ¿no? Y eso, asociado a lo de acá, pues definitivamente lo convierte en un capilar ideal para perder una buena cantidad de volumen. Ahora, es importante entonces, como ustedes ya lo han razonado, ahora se los pongo en la diapositiva, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Si yo les preguntase entre el capilar sistémico, o sea, pulmonar, hepático, a nivel muscular, y un capilar glomerular. En primer lugar, en el capilar sistémico hemos visto que la presión hidrostática va cayendo, ¿no? Les he enseñado una gráfica donde va bajando la presión hidrostática y donde ya no es posible pues la ultrafiltración. Mientras que en el capilar glomerular se mantiene constante por este fenómeno de autorregulación. Segundo lugar, en la cápsula de Bowman, la presión oncótica es prácticamente insignificante porque no hay pasaje de proteínas. Es el que tiene el coeficiente en 1, o sea, el más impermeable a la proteína. En los capilares sistémicos la presión oncótica permanece constante, mientras que en los capilares glomerulares progresivamente aumenta a lo largo del capilar, lo que va a permitir en el caso de déficit de volumen reabsorber fluidos a la circulación. Lo otro es que la presión hidrostática en la cápsula de Bowman es mayor que en los capilares sistémicos. Entonces es más difícil de poder vencer y trata de jalar agua hacia afuera. O sea, todo facilita al capilar glomerular a que trasvase fluidos en mayor cantidad que en otros territorios. Y por último, lo que les decía, ¿no? Que las arteriolas aferentes tienen una alta resistencia, lo que hace de que estos vasos tengan estas características especiales. Muy bien, esto hemos ido adelantando a través de las preguntas que les he hecho. Cuando se alteran las fuerzas de Starling, definitivamente, aparte de lo que vamos a ver en las alteraciones en la función renal, existe lo que es más visible en la práctica clínica y la razón de muchas consultas en las instituciones de salud es la aparición de edemas, ¿no es cierto? Los edemas pueden ser un edema generalizado o puede ser un edema localizado, ¿no? Depende de cuánto de agua yo retengo. Para yo tener edema en los tobillos, ¿cuánto calculan que debemos de tener de exceso? Así, cifras, no me suenen por soltar, sino piensen, ¿cuánto de volumen tendría que tener yo para que se me hinchen los pies hasta la región malleolar? No estoy hablando del resto de la extremidad inferior. ¿Cuánto de volumen tengo que retener? ¿Cuánto creen? ¿O cuánto se hinchan? 2 litros. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con edema en los tobillos, dicen, pues es poquito. Un momentito, está reteniendo 2 litros. Así que piensa y empieza a averiguar por qué razón ese sujeto se está hinchando. Porque son 2 litros como un mínimo para que se hinchen sus tobillos. El que tiene hasta los muslos tiene más de 8 litros definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de seguridad para prevenir el edema? Porque si yo digo que los capilares glomerulares sacan un montón de agua hacia el intersticio, y si esto no es contrapuesto por fuerzas o mecanismos de defensa, terminaría pues hinchando todos mis tejidos, ¿no? Hinchando inclusive a nivel de tejido conectivo en la piel. Entonces el flujo linfático puede incrementar, y esto está demostrado, pueden buscarlo en los textos, de 10 hasta 20 veces, 10 hasta 20 veces el volumen que maneja. ¿Cuánto es el flujo linfático, chicos? ¿Cuánto es el flujo linfático? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ese capítulo ya lo hicieron. Papelera de reciclaje. Cancelatorio, cancelado está.
¿No? ¿Cuánto es el flujo linfático en ustedes? A ver. De 2 a 4 litros, chicos. Y esto puede aumentar 10 a 20 veces, imagínense, o sea, la capacidad para retornar a la circulación general de los linfáticos a través de la circulación linfática es bien alta. Entonces, eso nos protege del edema. Cuando este mecanismo se vence, yo creo que es hincharse. Por eso es que les digo, cuando vean tobillos hinchados, son 2 litros en exceso, ya falló esto. Algo está pasando. Lo segundo es, ¿cuál es el otro mecanismo? Si yo voy sacando, disculpen, problemas respiratorios, conforme el fluido pasa al intersticio, ¿qué va a pasar? Va a diluir a la presión oncótica, ¿no es cierto? Cuando la presión oncótica cae en el intersticio, ¿qué va a pasar? Exacto, o sea, minimiza el grado de transferencia hacia el intersticio, ¿no es cierto? Muy bien. Y lo otro es el incremento en el volumen intersticial, que como hemos dicho es duro, reacio a aumentar por este tema de los proteoglicanes y las fibras de colágeno. Entonces, tiene que invertirse la presión hidrostática negativa en ese espacio para que pueda ser capaz el fluido de pasar hacia este compartimento. Entonces, es bastante resistente. Es -3 llevarlo a 0 y de ahí empezar hacia lo positivo y recién en ese momento aparece el edema. Entonces esto es importante, hasta que el valor no se positivice no va a aparecer edema. Por eso les digo, tobillos hinchados o piernas hinchadas, todos estos mecanismos han fallado y es nuestra obligación averiguar cuál ha sido la causa, ¿no? Entonces veamos causas mayores de los estados edematosos para terminar con la clase. Ahora las consultas son por WhatsApp, ¿no? Ahora los pacientes mandan. En la mañana me mandan WhatsApp una paciente. Doctora Vilma, empecé el fin de semana pasado con ardor para orinar y mi orina se puso todo y maloliente. Me tomé el cultivo, me ha salido Escherichia coli y ha salido positivo a macrodantina. Ya compré la macrodantina y quisiera que usted me dio la vez pasada. Solamente dígame cuántos días y después la busco en el consultorio. Allá. Y ahorita me mandan otra consulta. Doctora, le estoy mandando la foto de la etiqueta de un medicamento que compró en los Estados Unidos. Contésteme si mi esposo la puede tomar. Realmente este es un martirio para los médicos, porque los pacientes, como uno les da su teléfono, les mandan fotos de la ronchita, de la escaldadura, o de los hemorroides del marido, ¿no? Cualquier día lo siento para que vean mis fotos, se mueran de yo las tengo guardadas ahí para enseñar a los alumnos, ¿no? Los hemorroides del marido ahí, ¿qué le pongo, doctora? Ya le puse eso blanquito que usted ve, es la cremita tal que le he puesto que me lo a la farmacia, pero no le pasa, sigue sangrando. Me parece, porque como avanza la tecnología, lo van a utilizar peor que a mí. Eso se los aseguro. Los pacientes, lamentablemente, cuando uno se preocupa por ellos, asumen la posición de que son dueños de su tiempo y de su vida, ¿no? La clásica, doctora Vilma, no sé si se acordará de mí, hace 3 años usted me vio por tal cosa y me ha puesto lo mismo. ¿Usted tiene que puedo tomar lo mismo? Sí, serás, ¿no? El paciente cura que no se acuerda de eso, es la pena, porque es pobrecito, confiado, y tengo que decirle, ¿sabes qué? Mándenme sus datos, su nombre completo, y lo que hago es buscar en el archivo de historias el nombre del paciente para saber de quién se trata, pero igual no me acuerdo de su cara, ¿no? Entonces le digo, mándenme una foto de usted, me mandan su fotito, ¿no? Yo tengo fotitos de mis pacientes cargosos, bien etiquetaditos, para saber que cuando llaman, me demoro en contestar. Bien, entonces, los estados edematosos se van a producir ¿cuándo? Cuando las fuerzas de Stark se alteren. Y empezamos con la presión hidrostática o presión hidráulica aumentada. ¿Cuándo va a aumentar? Cuando tengo una expansión de volumen, como dijimos hace un momento. ¿Y cuándo se expande el volumen? Cuando tengo el osmol efectivo aumentado. Y ese se llama sodio, que viene como cloruro de sodio.
Entonces, ¿en qué casos voy a retener? En la insuficiencia cardíaca, que ahora vamos a ver en una diapositiva cómo es que se produce, en la retención renal primaria de sodio, o sea, pacientes que tienen enfermedad renal y es la causa de la retención de sodio, o sea, una glomerulonefritis, una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, en que la filtración glomerular se altera y el riñón se hace incapaz de eliminar el agua y el sodio, además de otros sólidos. En el edema premenstrual y del embarazo también hay retención de volumen. ¿Por qué? Por efecto hormonal. Aquí por estrógenos y aquí por progesterona. Y estos péptidos hormonales retienen agua y sodio porque tienen efecto mineralocorticoide, como la aldosterona. Y al tener efecto mineralocorticoide retienen agua y sodio, y eso expande el volumen y el sujeto se hincha, ¿no? Tenemos por obstrucción venosa, ¿no? El retorno venoso está bloqueado y obviamente eso hace que haya éstasis en toda la circulación que está antes de ese bloqueo. En la cirrosis hepática, ¿qué es lo que pasa? Se produce una fibrosis del hígado y se produce una resistencia en la circulación portal. No puede desembocar, no puede ir a la circulación general. Entonces, cuando aumenta la presión en ese sistema, ¿qué va a pasar? Traspase de fluidos hacia el intersticio, va a haber edema y va a haber acúmulo en la cavidad abdominal, los terceros espacios, los espacios virtuales, y eso se llama ascites, ¿no? O sea, es un